Noches, arquitecto. Bien, buenas noches. Gracias. Correcto. Buenas noches con todos los presentes. Me informan por el chat si pueden ver en pantalla y oír correctamente. Gracias. Bien, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a desarrollar este módulo número 4 respecto al programa gratuito de especialización de habilitaciones urbanas. Este módulo 4 vamos un poco a establecer ya un poco el alcance de lo que significa la normativa de acuerdo al decreto 029 de 2019 de vivienda. ¿Ok? Significativamente sabemos que todos los términos de habilitaciones urbanas corresponden o tienden a una normativa específica que a través de la municipalidad esta sea aprobada para luego ejercer los efectos de la ejecución de las obras, luego la recepción y luego pase a un término registral. Sin embargo, va a haber ciertas especificaciones, ¿no? Que se determine para especificar, lógicamente, los términos de la normativa. Eh, entonces, en ese sentido, las habilitaciones urbanas bajo la norma hoy en día también alcanza los términos de las independizaciones de predios o de lotes que de repente no hayan sido procesados, ¿no? A través de otras habilitaciones urbanas. En ese sentido, sea porque se pueden establecer mediante habilitaciones urbanas de oficio por la municipalidad o procesos que de repente tengan que iniciar desde cero, ¿no? Para, lógicamente, obtener la resolución que apruebe esta habilitación urbana. Entonces, el reglamento, ¿no? O la normativa está supeditada a la ley 29090 y esta ley 29090 de ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones me permite lógicamente establecer todos los términos para cuando el decreto supremo 029 de 2019 me determine todas las consideraciones técnicas, específicas, generales del reglamento de licencias de habilitaciones urbanas y también licencias de edificación. Entonces, ese es ese es el, digamos, el proceso, ¿no? En la cual voy a necesitar también la Ley General de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Inscripción al Registro de Predios y el Reglamento General de los Registros Públicos. Habíamos establecido ya en las siguientes, o bueno, en las anteriores sesiones, que todo proceso de habilitación urbana tiene que pasar por, lógicamente, una especificación técnica que se le determina como ejecución de obras. No podemos decir, voy a cambiarle el uso, porque antes, de repente, para los años 2015, 2016, podíamos establecer los denominados cambios de uso de predios rústicos a predios urbanos y que significativamente están inscritos hoy en día en registros públicos. Y que por eso era de convertir ese predio rústico para algunos profesionales era la mejor salida, tener que trabajar una independización o una subdivisión a nivel urbano y eso evitaría un proceso general de una habilitación urbana, ¿no? En la clase pasada habíamos visto, ¿no? Habíamos visto unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos en la cual nosotros podíamos específicamente determinar los informes técnicos de catastro
y que ya en algunos casos los que han realizado esas independizaciones han generado lotes netamente rurales y a pesar de que se encuentran de repente ya consolidados como zona urbana. Entonces, significativamente, prácticamente se les ha creado, ¿no? Partidas registrales como predios rurales, ¿no? Ahora, ¿cómo realizan el proceso para convertirse en urbano? Y es ahí que el Pleno del Tribunal Registral ha determinado que tenga que ser la municipalidad, pues que determine el procedimiento para esta conversión de predio rústico urbano mediante el proyecto de habilitación urbana, ¿no? Y este artículo 3 que nos determina la norma, especifica pues que debamos realizar el proceso de ejecución de obras para tener pues todos los efectos de distribución de agua, recolección, de desagüe, energía eléctrica, todos los términos que tiene que tener una propiedad para realmente decir ahora ya es urbano, ¿no? También habíamos especificado que dentro de lo que se denomina una habilitación urbana se debe establecer los aportes, ¿no? Aportes gratuitos y lógicamente obligatorios donde están pueblos de recreación pública, ¿no? Educación, salud, otros fines, otros usos. Esto llama mucho la atención, sobre todo a los propietarios que se les determinaba, mira, tu proyecto, ¿no? Tu proyecto va a ser de esta manera, va a determinar aportes, les había comentado un promedio de un 13%. Y eso significaba que este propietario, ¿no? De este terreno no quisiera dejar esos aportes de educación, salud, otros fines, porque él ve más el aspecto del negocio, ¿no? En término económico, de cuántos lotes o cuál es el número de lotes que se puede establecer, lógicamente, eh, estos efectos no gratuitos que necesariamente yo debo dejar, lógicamente, para el uso público. Entonces, he visto diseños, ¿no? En las cuales me han podido mostrar algunos propietarios donde no dejaban pues ni un aporte de recreación pública, ¿no? Entonces, necesariamente para todo proceso, ¿no? Para todo proceso se debe establecer los aportes reglamentarios, ¿no? De acuerdo a la norma. Entonces, hay muchos que entran por la vía informal y no proyectan o no se proyectan, lógicamente, ¿no? No se proyectan para dejar esos aportes gratuitos, ¿no? Y significativamente ello implica que casi la mayoría de esta informalidad eh, permite pues que desarrollen todos los efectos de lotes sin recreación pública, sin específicamente educación, salud y otros fines. Ahora, desarrollar un proyecto a nivel informal y no dejar pues los aportes necesarios implica pues que necesariamente no proyectemos, no digamos una normatividad urbanística de acuerdo al reglamento. Es más, no se proyecta educación, salud o otros fines de recreación pública solamente con fines de vender lotes y listo, ¿no? Entonces, eso también aplica pues para los informales, es decir, los que compran, porque lógicamente, ¿no? Los que compran estos lotes van a preguntar, pues, ¿no? Lo primero que preguntan es dónde va a estar el parque, dónde va a estar de repente la cancha deportiva, etcétera, ¿no? Hacen estos términos. Entonces, esto implica que ahora en casi todos los procesos, no de un proyecto de habilitación, sino más que todo en los proyectos de independización, estén resultando observados por el registro público, por ejemplo, estamos hablando de áreas, por ejemplo, de 800 metros cuadrados, de 400 metros cuadrados, ¿no? Y que estas áreas están inscritas como predios rústicos, ¿no? Predios rústicos en el registro. Y al ver esto, el registrador dice, bueno, esto está en la sección de predios rurales, por lo tanto, para poder independizar, tienes que desarrollar tu proyecto de habilitación urbana. Entonces, imagínense aplicar
lo que significa los aportes reglamentarios sobre 800 metros cuadrados o sobre 400 metros cuadrados, sería imposible, pues, ¿no? No se podría determinar. Entonces, eso implica que esto deviene en varios aspectos, ¿no? Y se hace la pregunta, pero ¿cómo voy a aplicar los 13% sobre una propiedad que lógicamente no está establecida como urbana? Entonces, ahí queda como que un vacío y generalizado, lógicamente, para determinar cómo voy a realizar pues mi proyecto, ¿no? En ese sentido, en una propiedad y que de repente piensen, bueno, lo haremos pues como habilitación urbana de lote único para no establecer aportes específicamente, que más adelante lo vamos a ver. Lógicamente que el artículo 3 implica todos los aspectos eh, de convertir un predio rústico o eriazo en urbano, ¿no? Eso es lo que determina la ley. Claro está que el registrador lo que quiere ver, pues, es una resolución de recepción de obras o una resolución donde están aprobando la licencia para la habilitación urbana. Si la municipalidad aprueba, pues, una licencia para habilitación urbana, ¿no? Eso podría específicamente determinar que por lo menos hay el alcance de realizar una anotación preventiva de la habilitación urbana, ¿no? Con fines de esperar un tema o un término este, de recepción de obras, ¿no? Porque que con la recepción de obras ya podré lógicamente realizar la independización de estos lotes que yo requiero con partida registral. Entonces, cuando hablamos de realizar un proyecto de habilitación urbana, ¿no? De habilitación urbana, la preocupación no va en la ejecución de obras, es decir, para el informal. Dice, él piensa, bueno, él sabe muy bien que para realizar un proyecto de habilitación urbana, él tiene que desarrollar obras. Y él dice, bueno, como yo no tengo el suficiente capital para realizar el proyecto de habilitación urbana porque es costoso, lógicamente, es bastante costoso. Entonces, yo lo que quiero es, lógicamente, realizar mi proyecto como una subdivisión o una independización, si lo ponemos, una independización o una subdivisión, para no pasar por un proyecto de habilitación urbana. Cuando hablamos de subdivisión o independización, no nos piden aportes, ¿no? O han escuchado que en una subdivisión se tenga que dejar aportes. No hay, ¿no? Para una independización también no hay aportes, ¿no? Solamente para habilitaciones urbanas. Entonces, él ve, el propietario, lógicamente, natural, una persona natural, ve el aspecto más económico. Y es por eso que surgieron los famosos cambios de uso, ¿no? Entonces, prácticamente al cambiar el uso de rural a urbano, esto permitía que ya no se desarrolle pues un proyecto de habilitación urbana y se comienza a procesar, ¿no? Se comienza a procesar los términos de subdivisión e independización como predio urbano. Y lógicamente, cuando se dio esos aspectos en aquellos años, 2016 hacia adelante, la municipalidad comenzó a entregar pues resoluciones de subdivisión, de independización, como predios urbanos, pero que físicamente seguían siendo rústicos, ¿no? Entonces, eso permitió pues que lógicamente la informalidad creciera y que no se desarrollara ninguno de estos aspectos, miren, totalmente quedaban tachados, ¿no? Todo lo que estoy marcando prácticamente quedaba ahí, en el aire, ¿no? Entonces se comenzaban a independizar cada lote, ¿no? Todos los lotes salían con sus partidas registrales. Ese era el objetivo, ¿no? El objetivo era conseguir la partida registral, no hacer obras, ¿no? Entonces, miren cuántos profesionales, y esto lo pueden corroborar ustedes ingresando en la base gráfica registral. Ustedes pueden ingresar, ¿no? O sea, ustedes pueden navegar, digamos, en el lugar de su territorio, ¿no? Si, por ejemplo, hay profesionales que se encuentran en Trujillo, pues ingresen a la base gráfica
de la zona registral de Trujillo y revisen, ¿no? Alrededor de la periferia cuántas habilitaciones urbanas han sido aprobadas, por ejemplo, en el año 2016, 2017, etcétera, ¿no? U otras zonas registrales. Y se van a dar cuenta de todos estos procesos. Dice, oye, pero en toda una hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, realizaban procesos de subdivisión e independización. Nunca desarrollaron un proyecto de habilitación urbana. Nunca ejecutaron obras, nunca colocaron redes de comunicación, ni aportes, ni nada por el estilo. Miren, entonces, lo que sí va a haber de repente es los famosos cambios de uso, inscritos con resolución, inscritos con parámetros, con zonificación. Pero ese cambio de uso, pues, nosotros lo veíamos como un cambio administrativo, más no físico. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cambios de uso que ustedes puedan ver en una partida registral se denotan más a nivel administrativo que a nivel físico. ¿Por qué es esto? Pues, ¿no? El desarrollo físico para convertir y decir ya es urbano es que se considere todos estos aspectos dentro de la ejecución de obras. Pero para el usuario, ¿no? Para el usuario, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era conseguir todas las partidas registrales de los lotes. A él no le interesaban las obras, sino la partida registral de los lotes, ¿no? Porque sabe muy bien que tener una propiedad ya independizada en el registro, ¿no? Así no tenga obras, ¿no? Se puede transferir la totalidad del lote. Ojo, no son acciones y derechos, ya está independizado, tiene su partida registral. Así no tenga obras, tiene un valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque fácilmente lo puedes transferir directamente a una, dos o más personas, puedes acumular como quieras. Pero si nos vamos al terreno y encontramos ese lote, no vamos a encontrar absolutamente más que un terreno, ¿no? O sea, solamente un terreno sin obras, ¿no? Sin agua, desagüe, alcantarillado, sin veredas, pistas, energía eléctrica, absolutamente nada. ¿Recuerdan la primera fotografía que yo les mostré al principio, ¿no? De este programa gratuito de especialización. Y yo les preguntaba, a ver, ¿no? Esto es una lotización, una habilitación, y así pues, ¿no? Eso es lo que se muestra muchas veces, terrenos, ¿no? Y algunos siguen todavía vendiendo terrenos que ya en algún momento les generaron la partida registral. Y esos son los lotes que más se venden, porque ya tienen partida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si vemos en el contexto una diferencia, un lote de terreno con partida electrónica, sin servicios básicos. O sea, no tiene nada, solamente es un lote de terreno, pero tiene partida electrónica sin servicios básicos, ¿no? Eso tiene un costo. Ahora, si nos vamos a las inmobiliarias constructoras, ellos también te ofrecen lote de terreno, que también tienen partidas electrónicas, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí tienen servicios básicos y lógicamente tiene un costo. Hablamos de, por ejemplo, los portales, ¿no? Como empresa, como constructora inmobiliaria, los portales, ellos sí desarrollan todo el proceso hasta el final. Ellos te dan pues un lote listo para edificar, ¿no? Listo, ya vas, tramitas tu licencia y ya tienes agua, o sea, tiene todo, o sea, tiene todos los servicios básicos, absolutamente todo. Es más, ya tiene todos los predios con partida electrónica, ya están independizados, están reseccionados. Pero fíjense aquí, ¿no? Lote de terreno que también tiene partida electrónica, no tiene servicios básicos, lógicamente, y que también tienen un costo, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, la diferencia, pues, está prácticamente en los servicios. Pero aquí, lógicamente, la pregunta sería, ¿quién va a realizar, quién va a realizar en su momento esa ejecución de obras? Yo les pregunto, a ver, ideas.
¿quién realiza esa ejecución de obras de estos lotes de terreno con partidas electrónicas y servicios básicos? Y que todos los lotes ya están inscritos en registro, ¿no? Lo hicieron en el año 2016-2017. La pregunta es, ¿quién les ejecuta la obra? ¿Quién desarrolla los términos de agua, desagüe, alcantarillado? ¿Quién los hace? ¿Quién le vendió? ¿Lo tiene que hacer el comprador? Y yo te vendí un lote, ya tú verás cómo consigues el agua, cómo consigues la luz, ¿no? A ver, comentarios. A ver, dice, ¿a partir de cuántas hectáreas se exigen los aportes gratuitos y obligatorios? Cuando habíamos conversado acerca de las parcelaciones de a partir de una hectárea, recuerda, ¿no? En una hectárea, cuántos lotes podría sacar, etcétera. No menciona específicamente en norma desde cuántas hectáreas nosotros podemos hacer los aportes, no lo especifica, ¿ya? Sin embargo, a partir de una hectárea sí podríamos desarrollar un proyecto de habilitación urbana, dependiendo lógicamente de los costos que va a determinar, pues, todo este proyecto, ¿no? Pero no podemos, por ejemplo, aplicar aportes a 800, 400 metros cuadrados. No tendría sentido, ¿no? No habría esos aspectos. Nos dicen, un terreno urbano de 300 metros cuadrados también realiza aportes gratuitos. No, pues, no, ¿de dónde, pues? No, imagínate. Aplícale el 8% nada más. No, no, no tendría sentido, no, no es el efecto. Tendrías que ir por un proceso de independización o subdivisión. Luego nos dice, buenas noches, eso podría generar una carga técnica en las partidas de cada lote por falta de aportes. No, en esos aspectos no se genera carga técnica, ya no va a los aspectos de carga técnica. Eh, Corresponde a aportes gratuitos, escuelas postalmédicas. Claro, forma parte, ¿no? De los establecimientos de salud. Para el cambio de uso solo se requiere habilitación urbana, ya no cambio de zonificación mediante un plan integral. Claro, para cuando nosotros necesitamos un planeamiento integral, es porque nuestra propiedad se encuentra fuera del plan de desarrollo urbano o plan de desarrollo metropolitano. Entonces, nos exige prácticamente determinar el acercamiento a a la zona urbana, lógicamente más accesible a nuestro proyecto, y nosotros tenemos que determinar esa zonificación, ¿no? Que le vamos a dar a nuestro proyecto. Entonces, por eso nos solicitan un planeamiento integral. Pero si ya el predio se encuentra en zona de expansión urbana o zona urbana consolidada, perfecto, ¿no? Ya está establecido. Eh, Dicen, tenemos un chat grupal. Luego dice, es decir, compro un terreno 500 cuadrados, ¿debo dejar aportes? No, no. Lo que pasa es que al comprar un terreno rústico inscrito en el registro, SUNAR, al parecer, toma de manera generalizada los aspectos del desarrollo de las habilitaciones urbanas. O sea, aplica para todo, ¿no? Le aplica para todos, ¿no? No es que te diga, mira, como tu predio es de 500 metros cuadrados, no, no aplica que hagas una habilitación urbana. No lo dice. Te dice la norma de manera general. A todos se lo indica de manera igual, ¿no? No te especifica que si tiene 300 metros cuadrados no aplica, si tiene 500 no aplica, si tiene 600 no aplica, no, no te dice eso, te dice de manera general. Eh, ya, la pregunta era quién ejecuta las obras sobre estos lotes de terreno que se venden sin servicios básicos, que lógicamente ya tiene su partida electrónica. Nos dicen el Estado, la municipalidad, aprovechando los temas electorales, la MUNI, la municipalidad, el gobierno, los propietarios actuales. ¿Cómo los propietarios actuales podrían generar la ejecución de obra? O sea, yo compré el lote y al final tendría que yo realizar las obras. ¿Sería así? A ver. Luego nos dicen la municipalidad a pedido de la junta de propietarios, la junta directiva, el propietario, los propietarios se unen, pero en la práctica es difícil. Municipalidad, los propietarios que adquirió, los propietarios tienen que tramitar, los asociados con la municipalidad, el propietario se informa con la municipalidad del lugar,
Los propietarios del lote se constituyen como asociación y en conjunto realizan las obras, pero convertimos un predio rústico urbano formalmente. Ya. Eh, a ver, dice, ¿y qué de los predios rurales de tipo condominio ecológico donde el agua es de pozo tubular, desagüe por biodigestor y luz por panel solar lo venden con transferencia de posesión legalizada, aunque iniciaron el trámite de su partida registral en todas las 70 hectáreas? Eso no es urbano. Ahí no se aplica la ley 29090, pues, ¿no? En la ley 29090 no indica el sistema de pozo tubular, desagüe bidigestor o panel solar, no hay esos procesos, ¿ya? Esos son ya prácticamente terrenos de casa de campo, ¿no? Y que lógicamente las parcelaciones, porque ahí ya se parcela, normalmente los hacen por el gobierno regional, ¿ya? Como predios agrícolas o parcelaciones, ¿no? Pero no aplica la ley 29090. Luego nos dicen la Junta de Propietarios, eh, cada beneficiado tramita sus servicios a su nombre, pero la inmobiliaria tiene el deber de entregar la vivienda con servicios hacia afuera, formando una asociación. Eh, a ver, hay un terreno registrado 5 kilómetros de la ciudad, está poblado. En ese caso, ¿cómo se hace el planeamiento integral? Tiene su partida registral como rural. Ya. Más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre los términos del planeamiento integral. Tengo una propiedad de 2.000 metros cuadrados. Bueno, ya vienen prácticamente las consultas. Ya, vamos a ver. Vamos a continuar. Como les decía, ¿no? Un poco buscar un poco la respuesta de estos lotes, quienes ejecutan la obra, ¿no? Algunos dicen, bueno, tenemos que asociarnos, pues, ¿no? Y muchas veces el tema de formar una asociación a veces es complicado, ¿no? Implica, lógicamente, que empujen a que la municipalidad lo realice, ¿no? Y que sea la municipalidad que realice las obras, cuándo lo va a realizar, pasarán 10 años, 20, y ahí seguirá, pues, ¿no? Se valoriza, ¿no? Prácticamente. Entonces, y es más, en estos términos comienzan las construcciones totalmente informales, pues, porque ya algunos dicen, yo necesito ya construir, pues apliquemos biodigestor, así como lo está diciendo un participante, ¿no? Y comienzan a utilizar ahí otros términos, ¿no? Otras, digamos, obras que de repente no concuerdan con la ley 29090, ¿no? Entonces ahí, lógicamente, esos procesos se detienen, nadie puede construir, nadie saca licencia, todo se maneja de manera informal. A diferencia, lógicamente, de tener pues toda una propiedad ya registrada, con habilitación urbana aprobada, con recepción de obras, con partida electrónica, etcétera, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Todos, en este momento, hay muchas propiedades que tienen su partida registral, pero lamentablemente no tienen ninguna ejecución de obras, no hay servicios básicos, ¿no? Simplemente compraron prácticamente una partida registral independiente y son predios que muchas veces no están preparados para los efectos constructivos. Bien, entonces los procedimientos a través de la ley 29090 tenemos la habilitación urbana nueva, habilitación urbana ejecutada o una reurbanización, pero nos concentramos en los términos de una habilitación urbana nueva, ¿no? Para más adelante, de repente, poder establecer lo que significa la habilitación urbana de oficio, que también en algún momento dado lo vamos a mencionar. Cuando tenemos una zona urbana consolidada, ¿no? Debemos tener en cuenta que esa consolidación debe estar establecida con servicios públicos, domiciliarios, o sea, se puede haber lógicamente infraestructura, obras, bajo los términos de lo que podría ser el desarrollo de una habilitación urbana de oficio, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver más a detalle.
pero significativamente las habilitaciones urbanas nuevas, ojo, las habilitaciones urbanas nuevas, parten desde cero, ¿no? Es decir, comenzamos de ver todos los aspectos del diagnóstico de la propiedad, del diseño, es un terreno apto, ¿no? El estudio de suelo, etcétera, ¿no? Vemos todo el estudio, digamos, de manera general, ¿no? Los aspectos de zonificación, ingresos, el sistema vial, si hay una afectación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero de por medio, las habilitaciones urbanas de oficio son justo pues estas habilitaciones ya las encontramos con infraestructura, ¿no? Ahora, no debería llamarse habilitación urbana, porque nunca pasaron por un proceso de habilitación urbana. O sea, como que ahí no está bien señalado los efectos. Para mí no podría denominarse habilitación urbana de oficio. Más bien debería ser una regularización de una lotización de oficio. Así debería llamarse. Porque muchas veces cuando ustedes van a ver un proyecto, ¿no? No es algo que haya sido preparado en plano, ni siquiera va a seguir normatividad, no está normado prácticamente a nivel, digamos, de secciones viales, distancias, etcétera, ¿no? Es más, si no tiene recreación pública no hay problema, están exceptuados, miren, están exceptuados hasta de los aportes, una habilitación urbana de oficio, pero así quedó establecido como habilitación urbana. Entonces, estas denominadas habilitaciones urbanas de oficio, y por eso viene la confusión, dice, mejor hagamos una habilitación urbana de oficio. No, no es que vas a realizar algo nuevo como una habilitación urbana de oficio. Muchos de repente caen en el error. Arquitecto, ¿y qué le parece si hago una habilitación urbana? No, es que la habilitación urbana de oficio no se hace. Eso ya con el tiempo, lógicamente, ya se estableció, que lo vamos a ver más adelante. Y que ya estando establecida, fue producto de la venta informal de lotes sobre una propiedad rural, nunca tuvo un cambio de uso, nunca usaron la ley 29090, nunca ejecutaron obras y se fue estableciendo poco a poco, ¿no? Por eso se le llama pues una zona urbana consolidada. ¿Por qué? Porque poco a poco los pobladores se fueron juntando, se fueron asociando y produjeron los efectos de los servicios, ¿no? Comenzaron a traer a la municipalidad, mira, necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos todo eso, y se fue consolidando. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, no podemos decir, voy a hacer una habilitación urbana de oficio, porque no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, ¿de dónde, pues, vas a construir? Y una de las normas especifica que para que se apruebe una habilitación urbana de oficio es que el 90%, lógicamente, de la totalidad tenga construcciones consolidadas, ¿no? 90%, imagínate. O sea, la totalidad. Entonces, y eso lo vamos a ver más a detalle. Dentro del proceso, ya de todos los términos del proyecto, ingresan pues los profesionales para el más detalle. Y la vigencia también de la licencia tiene que ver mucho cuando ingresan, lógicamente, estos documentos al registro para poder determinar aspectos de lo que determina la ley 29090. Dentro de las etapas de la habilitación urbana nueva, ojo, nueva, no de oficio, estamos hablando de habilitación urbana nueva, lo que les había dado a conocer en la diapositiva anterior era un poco el alcance de lo que significaba una habilitación urbana de oficio, ¿ya? Pero en una habilitación urbana nueva necesitamos saber que debemos tener una aprobación del proyecto, ¿no? Una resolución municipal y de la cual yo necesito pues mi licencia, ¿no? Mi licencia para mi proyecto de habilitación urbana. Así como una edificación, yo necesito una licencia, ¿no? En una habilitación urbana también necesito una licencia. Y cuando yo tengo ya la licencia, ya paso a ejecutar las obras, ¿no? Ejecutar las obras. Igualmente en una edificación, cuando voy a realizar ya la edificación, comienzo lógicamente a proyectar la edificación, comienzo a construir, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? Y que todo lo que voy a proyectar en el terreno, a construir o ejecutar, sea de acuerdo
a la licencia, ¿no? Para no tener inconvenientes algunos o de repente que al final se den modificaciones parciales o modificaciones totales. Cuando yo termino de construir, termino ya, esto finaliza, prácticamente finaliza mi ejecución de obras. Entonces, yo ya finalicé la totalidad de mis obras en habilitación urbana. Entonces, ahí recién yo solicito mi recepción de obras, ¿no? Entonces, ahí la municipalidad, lógicamente, va a hacer la inspección general, ¿no? Para ver si cumpliste con toda la ejecución de las obras, ¿no? Van a tomar, pues, todos los efectos de poder inspeccionar, poder validar, lo que significa ya obtener la resolución de recepción de obras. Y esta recepción de obras pone fin al procedimiento de habilitación urbana. Ese es el fin. Y también me permite aplicar el cambio de rural a urbano. Ahí recién la municipalidad te va a decir en la resolución, ya pasa de un predio urbano, ¿qué digo? De un predio rural a un predio urbano. Ahí recién va a aparecer en la resolución ese contexto. No aquí, aquí no, sino al final. Muchos dicen, no, ya tengo ya mi licencia, ya tengo mi licencia y como tengo mi licencia ya todos los predios son urbanos. Mentira, pues. Si no, no has hecho ninguna obra. Esa es la equivocación. Ahora, lo que puedes hacer, sí, es ir con tu licencia a registros públicos, a la SUNAR, y hacer una anotación, lo que se llama una anotación preventiva de habilitación urbana. ¿Se dan cuenta? Entonces, no porque tengas la resolución de licencia, ya todos los predios son urbanos, ¿no? Y comiences ya a decir, ya todo es urbano. No, no va en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, yo con mi licencia sí puedo ir al registro, a la SUNAR, a inscribir mi anotación preventiva de habilitación urbana. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Para poder preindependizar los lotes. Porque ya tienes tu proyecto, preindependizar los lotes. O sea, prácticamente estos, las preindependizaciones de los lotes te permiten lógicamente generar seguridad en los compradores. Y los compradores dicen, mira, ya, bueno, yo ya me aseguro con un lote en preventa tal, porque ya tiene hasta su partida registral. Todos los lotes tú puedes solicitar con notación preventiva de habilitación urbana y preindependizar, ¿no? Y hacer la anotación preventiva de todos los lotes y cada lote sale con su partida. En un tiempo determinado, lógicamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Que esto guarda formalidad para los efectos de los compradores, pues los compradores se pueden adelantar, comprar un lote, perfecto, ¿no? Cuando tú termines aquí en la final y ya tengas tu recepción de obras, esa anotación preventiva pasa a ser definitiva. Y ahí prácticamente ya está establecido en el registro, ¿no? Entonces, ese registro ya como que está ahí guardado simplemente para recibir la recepción de obras. Siempre y cuando, claro, no haya modificaciones ni alteraciones de los lotes, ¿no? Al final. Y eso se vuelve definitivo para ya simplemente sobre ese lote tú apliques tu licencia de edificación. Vuelta a otra licencia. ¿Se dan cuenta, no? Pero esa licencia ya lo tiene el propietario, el comprador. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Que normalmente se hace. Eso es, digamos, específico, ¿no? En algunas empresas que lo realizan para, lógicamente, poder establecer ya lo que se llama un poco de publicidad, poder hacer la preventa de los lotes, ¿no? Mientras se están ejecutando las obras, llegar a la recepción, lógicamente, final, la recepción de obras, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Entonces, por eso colocan etapas de habilitación urbana de esa manera.
Vamos a borrar aquí. Listo. Miren, la secuencia del proceso de habilitación urbana y de edificación, ¿no? Parece sencillo. Dice, bueno, seleccionamos el terreno, elaboramos el proyecto, luego tenemos la licencia, ¿no? Va de selección del terreno, elaboración, la licencia, la construcción, edificación, la recepción de obra y termina en registros públicos, ¿no? Parece fácil. Viéndolo, parece sencillo, ¿no? Ah, lo cumplimos, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Pero fíjense, todo empieza con la selección del terreno. Y lógicamente las empresas, ¿no? Porque ya una persona natural que tenga su terreno, por ahí, vamos a ver, hablemos de las personas naturales, sobre todo, porque las inmobiliarias ya conocen todos estos términos. Y esta persona natural tiene este terreno, vamos a ponerle de 5 hectáreas. Listo, ¿ya? Y a ti, a los profesionales que están en sala, ¿no? Los profesionales que están en sala, arquitectos, ingenieros, agentes inmobiliarios, abogados, etcétera, ¿no? Que estén incursionando todos los términos de proyectos a nivel inmobiliario, eh, los contratan, ¿no? Los contratan a ustedes y le dicen, a ver, arquitectos, ingenieros, abogados, doctores, etcétera, ¿cómo selecciono mi terreno? ¿Qué debo tener en cuenta para seleccionar mi terreno? Primero, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios puntos, ¿no? Que debo tener en cuenta para no fallar en este proceso de habilitación urbana, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que yo debo? Porque lógicamente hay empresas que buscan terreno, ¿no? Oye, quiero buscar un terreno, empresas, pero ahora estamos hablando de una persona natural que va a emprender este proyecto de habilitación urbana. Ya las inmobiliarias conocen pues todo el movimiento, ¿no? Dice, ya acá aplicamos esto, XX, ya, listo. Pero, ¿qué necesitamos ver en el terreno? Que esté cerca a la zona urbana o que esté fuera de la zona urbana. Eh, que tenga zonificación RM, que tenga zonificación RA, RDB, que esté en una zona comercial, que esté en la periferia. A ver, ¿qué debemos tener en cuenta para seleccionar el terreno? Pues, ¿no? Porque ahí se va a realizar pues todo un proyecto de habilitación urbana. Ya, a ver, eh, miren, hay preguntas que suenan más a consulta, ¿ya? Yo voy a responder las preguntas respecto al tema que estamos tratando. Eh, Porque ponemos el contexto, yo puedo hablar de manera general, pero necesitamos ver documentos, gráficas y todo lo demás, ¿ya? Hubo una cierta sesión, bueno, el año pasado, donde pudimos ver en clase, ¿no? Documentos, por ejemplo, que me ofreció un participante, su búsqueda, sus planos, todo, y lo vimos, perfecto, ¿no? Pero eso de acuerdo digamos, al contexto de cómo se hace esto en la ponencia, ¿ya? Porque eso toma tiempo. Entonces, igual creo que les dejé mi correo electrónico la vez pasada si quieren comunicarse conmigo directamente para consultas específicas, ¿ya?
porque para responderles a cada uno que yo tengo mi propiedad, que tengo mi terreno, lo voy a partir, que tengo acciones y derechos, cómo hago, etcétera. Eso ya es una consulta, ¿ya? Bien. Ahora, la pregunta era, eh, en cuanto a la selección del terreno, necesitamos ver características, ¿no? No solamente es ir a ver el terreno, mira, está todo bonito, ¿no? Este, qué debo tener alrededor, qué no debo tener, a qué no debo estar cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen que esté cerca, pero que esté cerca de qué, ¿no? De una vía principal, de una zona urbana accesible, no lo sé. Ya, hay que ser específico. Nos dicen accesibilidad, los accesos, ¿no? Los accesos son importantes, ¿no? Porque recuerdan en la sesión donde les mostré una imagen de Google y les había mostrado pues no habilitaciones, hablemos de lotización, unas lotizaciones que se cruzaban pues una con otra y no tenían sentido, ¿no? Imagínense cómo llegar hasta ahí, hasta un lote, ahí nada más. Accesibilidad. Mínimo de área para realizar una habilitación. Ya. Tenemos 5 hectáreas. El área ya lo tenemos, son 5 hectáreas. Ya, está suficiente. Que esté dentro del planeamiento urbano. Ya. Eh, puede ser que nosotros podamos tener, digamos, esa accesibilidad a que esté considerada una zona urbana. Expansión urbana. Expansión urbana. Que tenga partida electrónica. Eso es importante. ¿Qué pasa si yo ofrezco a mis clientes, ¿no? Todo un término de venta de lotes y esto no tiene partida electrónica? O sea, ¿frente a qué estoy? ¿Qué le estoy vendiendo? ¿No? No es seguro la propiedad. De repente es del Estado, de repente es de otro propietario, ¿no? Ese es otro efecto. Factibilidad de servicios también es importante, ¿no? Porque hay muchas propiedades que de repente no tienen el acceso de la factibilidad a los servicios. No llega el agua, pues. ¿Cómo vamos a tratar el agua? El desagüe. Claro, los efectos de la energía eléctrica es más accesible, ¿no? Sí, sí podemos llevar energía eléctrica hasta el lugar, perfecto, ¿no? Pero ¿y el agua y los servicios básicos? ¿Cómo? ¿Ya? Certificado de vías. Claro, el certificado de vías es un documento, ¿no? Pero en la selección del terreno, ¿qué necesitamos? El terreno que cueste menos. Bueno, si es menos, de repente el costo. Por ahí escuchaba a un usuario y dice, me quieren vender un terreno frente al DREN. Y acá está el terreno, arquitecto. Aquí está el terrenito y este es el camino carrozable. Ahí está. Y acá hay 3 hectáreas. ¿Ustedes comprarían este terreno frente a un DREN? Pregunta. ¿Es bueno comprar un terreno frente a un DREN? Así, directa la pregunta. ¿Se ve bien? Y cuando fui a visitar el terreno era terrible el olor. ¿Cómo controlas el olor del dren frente a un terreno de 3 hectáreas? ¿Cómo se controla? ¿Quién tendría que hacer ese trabajo, no? Miren, hay terrenos así, claro, como dicen ahí, que cueste menos, pues, ¿no? Lo más barato, pues sale peor todavía. Entonces, y ahí sigue y el dren es tremendo, pues, ¿no? Y sí ha pasado en algunas situaciones de que compradores vinieron al intento, mire, yo ya compré un lote, perfecto, ¿no?
Ya, perfecto, ¿no? Pero quiero que lo vaya a visitar porque yo quiero construir mi casa. Oye, pero si ni siquiera tienes partida electrónica, ¿cómo vas a construir tu casa? Y él había comprado desde de manera virtual, creo. Ahora te dice, pues no paga y bueno, todo un tema. Pero lo compró. Nos fuimos a la ubicación del terreno, pues el dren era terrible, ¿no? O sea, el olor que emitía este dren era terrible. O sea, imagínate construir tu casa y nada más, pues, ¿ya? Ojo. Y eso, ese olor, pues, no es que está al frente, o sea, es todo, pues. Por eso le era la pregunta, pues, ¿no? O sea, el tema del costo, o sea, ¿cómo evitas todo ese proceso? Este, no te vas a encapsular, pues, ¿no? Dentro de las 3 hectáreas. Claro, ustedes pueden decir canalización y todo, pero ¿quién lo hace? Pues no lo va a hacer la empresa, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Pero claro, no es rentable. Nadie es, digamos, eh, o sea, veo yo que hay inmobiliarias que sí han comprado terrenos frente a un tren, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por el acceso y bueno, muchas situaciones, ¿no? Porque cuesta barato, etcétera, ¿no? Pero ya quedará pues en el comprador si pues, ¿no? Le gustaría pasar por ese dren y que lógicamente no está canalizado, nada, no hay canalización. ¿Cuándo lo hará? No sabemos, pero crea sus efectos. Ahora, a ver, nos decían, ya, donde el terreno cueste menos. Claro, esto podría costar menos y fácilmente ya no podría ni siquiera ni construir. Pero en fin, proximidad de servicios y vías, claro, ¿no? La proximidad a las vías es importante, las vías principales, vías secundarias, porque hay accesos que tienes que ingresar por una trocha, luego voltear por otra y así, ¿no? Y vas, ¿no? Llegas pues prácticamente, o sea, imagínate, llegas guiándote del Google Maps, ya ni siquiera sabes cómo salir. Imagínate una emergencia, ¿no? Si llegas a tener tu casa ahí, ¿no? Eso, ¿no? O sea, ¿cómo seleccionas ese terreno? Que esté cercano, nos dicen debido a la factibilidad del uso de agua, partida electrónica, zonificación, agua, alcantarillado, luz. Muchas veces no hay esas situaciones de agua, alcantarillado, luz. Es a veces difícil encontrar un terreno de esos aspectos. Que esté inscrito en registros públicos, que esté dentro de la zona de expansión urbana, verificar zonificación y vías proyectadas con el certificado de zonificación y vías otorgado por la municipalidad. La zonificación. Vamos a poner acá la zonificación. Ya. Que el terreno esté totalmente saneado. A veces encontramos terrenos, ¿no? Totalmente saneados, perfecto, ¿no? Bien, pero muchas veces no encontramos ese tipo de terrenos, ¿no? O sea, encontramos problemas, ¿no? Problemas de superposición, problemas que tiene zonas arqueológicas, problemas que lo está cruzando un dren, qué sé yo, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si está en una zona urbana, zona rural, expansión urbana, zona rural, que no esté en zona de riesgo. Ya, correcto, ¿no? Eso también. Zona de riesgo. Listo. Considerar el porcentaje de aportes para ver cuánto terreno destinaríamos, título de propiedad, ya, el área, lógicamente, ¿no? Aquí el ejemplo ya es con el área de 5 hectáreas, suficiente. Es mejor cerca de otras urbanizaciones que estén formalmente con sus documentos. Estudio de títulos, que estén cerca de los servicios, hacer un estudio de suelo, el estudio de suelo también es importante, ya. Eh, ¿Se puede plantear una habilitación alternativa si tenemos agua en el subsuelo y trabajar con energía solar, eólica? No, eso no va. Servidumbre, pero ¿servidumbre en qué? No está entendido. Ya. Luego dicen, el terreno esté fuera de la zona de franja de instalaciones eléctricas de transmisión. Ya.
O sea, las servidumbres eléctricas, ¿no? Lo que llamamos servidumbres eléctricas. ¿Ya? ¿Está bien? Suelo no apto para viviendas, calidad de terreno, accesibilidad cerca de terrenos urbanos. Hay varias habilitaciones con ese ejemplo del DREN, claro, sí. Hay varias, ¿no? Ustedes pueden revisar, pueden entrar, o sea, tienen toda la libertad de poder entrar al visor de la base gráfica y poder visualizar, ¿no? Qué proyectos están cerca de un DREN, por ejemplo, ¿no? Y si es posible, pueden hasta visitar. Eh, Zona de huaicos tampoco, ya, así que no estén en zona de riesgo. Eh, en zonas intangibles, ya, es decir, en zonas intangibles también. Eh, Canalizar, una solución es canalizar, ya, bueno, tema de la canalización, claro, es, digamos, una salida, pero bueno, ¿quién lo hace, no? Eh, ¿Qué peligros hay de construir y no contar con partida electrónica? Miren, los temas de construir y que no tenga partida electrónica, lógicamente es una informalidad. Es decir, yo me venden un terreno para lote de vivienda, ¿no? Así me dicen, sí, acá es una futura, bueno, me dicen, es una lotización, no es una habilitación porque XX razón, ya. Y yo ya quiero construir, pues, ¿no? Porque ya quiero, necesito un espacio para vivir. Perfecto, no te van a dar licencia porque ni siquiera tienes partida electrónica. Vas y construyes. Y comienza la informalidad, construyes tú, construye tu vecino y así, ¿no? Entonces, eh, sí necesariamente necesitaría como parte, digamos, de un sustento, la minuta, ¿no? Con la que me vende el propietario, porque yo estoy sobre su terreno de este propietario, ¿no? Sobre su terreno. Y tengo que demostrar posesión. Muchos compran y no posesionan, ¿ya? No construyen, no delimitan su terreno. Y ahí es donde vienen, como se dicen, los peligros, ¿no? Como dice el contexto de la pregunta. ¿Qué peligro? ¿Es mejor construir o no? Claro, es mejor posesionar. O sea, miren, hay propietarios que tienen sus terrenos y no lo cercan, no lo construyen. O sea, están en otro país, en otro lugar, trabajando, qué sé yo. Y esos son los más vulnerables. Vienen otras personas, los posesionan y los prescriben, con el tiempo, claro, ¿no? Y se hace propietario. O sea, el posesionario se hace propietario y el propietario queda de lado. Entonces, ustedes que van a comprar un lote, y si compran ese lote y no lo construyen, les va a pasar lo mismo, peor todavía, ¿no? No tienen ningún sustento. Entonces, no muchos que adquieren lote de terreno lo dejan ahí, pues no lo construyen. Entonces, estamos hablando ¿estás comprando un lote para construir o para negociar o para sacarle provecho, ¿no? Para hacer un comercio, un negocio, etcétera, ¿no? Ahí vienen digamos, las interrogantes, ¿ya? Ahora, si te dan en posesión, ¿no? Porque eso también ocurre, tú dices, no, esto no pertenece a un propietario. A mí me están dando una posesión, peor todavía, pues, ¿no? O sea, si te dan una posesión, pues tienes que posesionarlo, pues, ¿no? Y tratar en lo posible de llegar a establecer los años efectivos de posesión pacífica, continua y pública para poder prescribir, que es lo que te va a dar seguridad, pues, ¿no? Si no, de la nada te va a servir tener un lote de terreno sin construir. Eh, ya, luego lo barato sale caro, junta de regantes, la MUNI no soluciona. Verificar las cargas y gravámenes del terreno. Cargas. Hay que verificar lógicamente la partida registral, verificar partida electrónica, ¿no? Que no tenga estos aspectos. Listo. Eh, Dice, ¿se puede hacer habilitación urbana en un predio rústico rural sin hacer cambio de uso?
No. O sea, lo que vas a hacer al final es una lotización, no un proyecto de habilitación urbana. Eh, Cuando uno ejecuta obras, viene el cambio de uso. Y si tú habilitas en un predio rural, es totalmente informal, ¿no? Puede llegar la municipalidad a paralizar, qué sé yo, algo que estés haciendo, sí. Te pueden multar, sí. Hay otros que pasan desapercibido y dicen, acá tengo mi habilitación urbana, pero no saben muy bien que no es una habilitación urbana. O sea, es una lotización con cara de habilitación urbana, ¿no? Pero sigue siendo rústico. O sea, mejor dicho, ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo lotes rurales. Así de simple. O sea, todos los que realizan venta de lotes, ojo, fíjense, miren el detalle, todos los que adquieren lotes que no han sido procesados por una habilitación urbana y que están dentro de una partida de predio rústico, o sea, lo que estás adquiriendo es un lote rústico. Así de simple, ¿ya? Es decir, si esta propiedad de 5 hectáreas, yo voy a su partida electrónica, su partida electrónica dice sección de predios rurales, así lo estipula, ¿no? Sigue siendo rural. Y yo en el terreno, ya comienzo a vender lotes, ¿no? Comienzo a proyectar los lotes y comienzo el lote uno, por acá el lote 2 y vendo. Estás vendiendo lotes rurales, no son urbanos, ¿ya? Lotes rurales, así se denomina, lotes rurales. Y para que pase a ser urbano, tienes que hacer tu proyecto de habilitación urbana, ¿no? Así está el contexto. Y la gente no se da cuenta, dice, no, yo ya tengo mi lote. ¿Así? ¿Estás seguro que es un lote urbano? Sí, sí, ahí dice. ¿Dónde dice que es urbano? La gente no sabe lo que compra. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y están contentos. Están contentos. Eso es lamentable, pues, ¿no? O sea, no están enterados de lo que están comprando. Porque ni siquiera la inmobiliaria o qué sé yo, ha realizado ningún movimiento en la municipalidad. Claro, les dicen, estamos haciendo el proyecto de habilitación urbana y todo lo demás, ¿no? Pero no lo están haciendo, pues. Al final, ¿qué les van a decir? Mira, ¿sabes qué? No podemos proyectar la habilitación urbana por problemas XX, así que te vamos a dar tu escritura de acciones y derechos. Y con eso ya se contenta por la gente, ¿no? Ahora, cuando te dicen acciones y derechos, también es sobre un predio rural, no es un predio urbano. O sea, adquieres porcentajes y tú dices, no, ya yo estoy inscrito en registros públicos, ¿no? Con acciones y derechos, ya por lo menos aparezco ahí, sí, pues, pero ¿qué te han vendido? ¿Un lote rural o urbano? Y todos están contentos, ¿sí? No, es urbano. ¿Urbano? ¿Estás seguro? ¿Dónde dice urbano? Si la partida no ha cambiado en nada, sigue siendo rural. O sea, estás adquiriendo lotes con acciones y derechos como un lote rural. No es urbano, ¿no? Sí, sí está, digamos, claro, ¿no? Lo que les estoy mencionando, pues, ¿no? O sea, estamos dentro de la lógica. Tú revisas, le das vuelta a la partida y no hay cambio de uso. No hay, porque ya no hay, pues, ¿no? O sea, en estos momentos nadie te da cambio de uso, la municipalidad no te va a aprobar cambio de uso, nada. Y si así lleves una resolución firmada por el alcalde, todos sus regidores, todos los profesionales, nada, no hay cambio de uso. Entonces, si adquieres un lote en estos momentos, sin tener una partida electrónica ejecutada, ¿no? En ese sentido como habilitación urbana, lo que adquieres es un lote rural con una minuta. Y si es con acciones y derechos, también adquieres un porcentaje de ese terreno rural. Y todos están contentos que son lotes urbanos, no son lotes urbanos. Sigue siendo rural, ¿ya? Ahora, hay partidas, hay predios que dice lote urbano, ¿no? Hay otro contexto, ¿no? Que dice, esta partida registral tiene 2 hectáreas. Por ahí
creo que vi una partida una vez y decía ahí arribita lote urbano. Ese es otro contexto, ¿no? Pero es bien difícil encontrar pues que 2 hectáreas sea urbano, pues, ¿no? Eso sí me llamó la atención. Creo que era una partida en Trujillo, me parece. No lo tengo en estos momentos, pero logré, bueno, lo que pasa es que a veces me envían información y más bien yo me entero, ¿no? De estas situaciones. Y me puso en contexto, arquitecto, pero esto ya es urbano. Y la pregunta es, si ya es urbano, ¿puedo realizar una habilitación urbana o una subdivisión? A ver, si lo ponemos en contexto. ¿Ustedes qué harían si encuentran una partida que dice urbano? ¿Debo hacer una habilitación urbana o una subdivisión? Ya, pongámosle el ejemplo, 2 hectáreas, ¿no? Dice 2 hectáreas, ¿ya? Y ahí arribita de la partida dice lote urbano, no dice sección de predios rurales, sino lote urbano, ¿no? Así está, raro, ¿no? Bueno, en fin, ¿cómo habrá sido su inscripción? Entonces yo digo, ¿tengo que realizar una habilitación urbana o tengo que realizar una subdivisión de lotes? A ver, todos mencionan subdivisión, 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 lotización, subdivisión. Y hay una respuesta que dice, el terreno puede decir que es urbano, pero no tiene servicios y puede ser el caso que no te dan la factibilidad de servicio. Exacto. Mire, o sea, pongamos todo en contexto, ¿no? Registros públicos te puede decir rústico y físicamente ya hay casas. Ya, mira, vamos a ponerlo acá. El predio rústico en el registro, o sea, en SUNAR, el predio es totalmente rústico, o sea, está inscrito como rústico. Ya, perfecto, ¿no? Pero físicamente ya todo esto existe viviendas, pues, ¿no? Ya todo son viviendas, todo, todo, ya todo está prácticamente, claro, viviendas informales, pongámoslo así, ¿no? SUNAR, predio rústico inscrito, físicamente viviendas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí se aplica una habilitación urbana de oficio. Ahí se aplica. Porque ya existen las viviendas, ya hay consolidación, ya todo está totalmente construido. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo en el registro un lote urbano, 2 hectáreas, y en estos momentos yo les pregunto, claro, ¿qué hago? ¿Una habilitación urbana o una subdivisión? Todos los que respondieron subdivisión, en su momento lo hacían de esa manera, hasta el año 2023. Ahí cortó. O sea, hasta el año 2023 sí podías aplicar ese efecto. Mira, porque ahí todos hacían cambios de uso y todo lo demás, estaba permitido, hasta lo aplicaban con la resolución del Tribunal Registral. Hasta el 2023 quedó todo ahí zanjado. Todos aplicaban su división. Oye, pues, ahí dice lo urbano, pues, no dice rural. Ah, perfecto. Entonces, ya hoy en día, 2026, esto ya no va, tajante, ¿no? Entonces, tienes que hacer tu proceso de habilitación urbana. No, tú tienes que tener tu resolución, tu recepción de obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, no? Miren cómo ha cambiado ya el contexto. Ese es el efecto, ¿ya? Regresemos. A ver, regresemos a la anterior pregunta de la selección del terreno. Ya. En la selección del terreno nos decían, ya explicamos de si puede hacer una habilitación de un predio rústico sin hacer cambio de uso. Ya, eso ya lo explicamos. Tener la base gráfica y no haya superposición. Ya. Entonces, un predio sin superposición. Ya. Eh, Dice, yo compré un terreno, a ver, nos están poniendo un comentario, ¿ya? Y es un comentario interesante.
Yo compré un terreno de 7 hectáreas con canales de riego a los costados. Un problema total. Mucho más dinero me está costando habilitarlo. Jamás debí comprar este terreno. ¿Se dan cuenta? Miren, eso, ese comentario creo que encierra todo el término de la selección del terreno, ¿no? Y si nos ponemos a poner el contexto de lo que nos dice el comentario, ¿no? Dice, todo un problema, ¿no? O sea, le salió costando más habilitarlo, se dan cuenta, ¿no? El costo de habilitar, lógicamente, imagínense, 7 hectáreas, ¿no? No es 1 hectárea, sino 7 hectáreas, imagínense, ¿no? Entonces, al final, o sea, al final, aquí quien sale ganando muchas veces es el informal. Es decir, las personas que tienen sus terrenos, ¿ya? O sea, las personas naturales que tienen su terreno, ellos ven más el término económico. Mira, yo quiero vender y me voy, se acabó. Pero yo quiero vender así, solamente lotes. Ellos ya saben muy bien a lo que van, claro, van a tener que buscar su asesoría y todo lo demás. Y al final, el que compre ese lote se queda con el problema, ¿ya? Ese es el aspecto, o sea, lo que venden es un problema, no es una, no es un proyecto de habilitación futura y todo lo demás, ¿no? Ahora ya no es así, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando nosotros vamos a seleccionar un terreno, tenemos que ver todos los aspectos. Miren, y todavía la lista sigue, ¿no? La lista continúa, la lista continúa. Perfecto, es un buen comentario, ¿no? Como para tener en cuenta que debemos tener, digamos, en ese sentido, el estudio, la zonificación, la accesibilidad, si se encuentra en zonas intangibles, de repente está frente a un tren, si tiene cargas, ¿no? Si existe efecto de superposición, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que analizar bien, no es solamente de ir y ya ver el terreno, listo, está bonito por aquí, por allá y listo, ¿no? Lo compro. Ok. Se debe, se debe ver, nos dicen, qué tan lejano se encuentran los puntos de agua, cantidad de luz, así como acceso a tipo de suelo. Perfecto, eso es importante, pues. Si no, ¿cómo llevas el agua? ¿Se dan cuenta? Dice, por las características del terreno, suelo, pendiente, planta, para ver qué tan caro será habilitar, que no esté en zonas inundables, es importante, no zonas inundables. Saneado, que no tenga cargas económicas, que esté dentro del PDM, topografía. Miren, ahí hay 3 puntos también importantes. Hay que hacer un estudio de suelo, un estudio ambiental, un estudio arqueológico. Es decir, tenemos que obtener el famoso CIRA, ¿no? Ustedes sí saben qué es lo que es el CIRA. Certificado en existencia de restos arqueológicos, ¿no? Dice, claro, ahí está, ¿no? Contar con el CIRA. Que no se encuentre en una zona arqueológica, eh, si se construye sin que tenga partida electrónica, dice, si se construye sin que tenga partida electrónica, ¿quién paraliza la obra? Bueno, a lo mucho, pues, de repente, ¿no? Puede hacer que aparezca la municipalidad, ¿no? Y te pida documentos y todo. Pero es bien raro, ¿no? Es bien raro que lleguen a paralizarte, pues, una obra porque no tiene partida registrada, no tiene nada. Pues, ¿no? Peor, no hay ni servicios. A ver, pierde su inversión, que muchos se arriesgan. eh, y si ejecuta un proyecto de servicios autónomos en un terreno eriazo, puedo solicitar posteriormente su cambio de uso ya estando consolidado. Lo más seguro es que a lo mucho puedes llegar a una habilitación urbana de oficio con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo. Eso, si la municipalidad también lo permite, ¿ya? Lo que está pasando en Chancay, nos dicen, lo lamentable es que la autoridad lo permita, ya. ¿Los terrenos agrícolas se pueden convertir en urbanos? Claro. O sea, los, los predios agrícolas hoy en día pasan pues a convertirse en urbanos justo por la ejecución de obras del proyecto de habilitación urbana, ¿ya? Todo lo que es en acciones y derechos es en un lote rural, así es, ¿no? Justo lo que les había explicado. O sea, un terreno matriz y de ahí te van a dar tu 0,005% es rural. Listo. Continuemos.
Ya, bien. Bueno, hay toda una secuencia de, de datos que debemos obtener en una selección del terreno. Y ese es para seleccionar. Ojo, muchas veces ya encontramos el terreno. O sea, ya está el terreno ahí. ¿Ya? Muchas veces el cliente no dice, no, yo ya tengo el terreno, ya lo compré hace 5 años. Y cuando vamos a ver el terreno, tenemos que también poner todo ese contexto. O sea, mejor dicho, tenemos que ver prácticamente el estudio. O sea, si vamos a seleccionar un terreno para el usuario, tenemos que tener todas estas consideraciones que se ha colocado en toda esta lista, ¿no? Imagínense, todos documentos, lo que ustedes han mencionado, zonificación de vías, PDM, todo, ¿no? Ya. Que el terreno esté preparado, estudio de suelo, perfecto, ya. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos en el contexto de ya encontrar el terreno ya comprado, pues, ¿no? Bueno, arquitecto, yo ya lo compré hace 5 o 10 años y ahí está, pues, ¿no? Pero ahora ya quiero hacer mi proyecto de habilitación urbana. Entonces tenemos que hacer todo el estudio y análisis ¿para qué? Para darle un informe técnico del diagnóstico general de lo que está en este terreno. Y eso va a dar como resultado si va a un proyecto de habilitación urbana o no. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que puede pasar. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tú seleccionas un terreno es porque le estás dando las condiciones, las mejores condiciones a tu cliente para hacer una buena inversión, ¿no? O sea, yo voy a seleccionar, yo como profesional, voy a tener todas estas consideraciones necesarias para seleccionar su terreno y que no falle en su inversión. Perfecto, ya está. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo el terreno? Ya el señor dice, ya hace 5 o 10 años ya está comprado, ya está ahí. Y yo voy al terreno y comienzo a ver, mira, el CIRA te dice que una parte del terreno se encuentra en zona arqueológica. Pero yo no sabía, arquitecto, no sabía esa zona arqueológica. A mí me lo vendieron de esa manera. Ya estás perdiendo, ¿no? Además, hemos visto que dentro del estudio de suelo ha salido este resultado. Luego, hemos visto que en la zonificación, este es para un tipo industrial. No, pero yo no quiero hacer lotes industriales, yo quiero hacer lotes de vivienda. Ah, y también hemos visto que en la búsqueda catastral hay superposición con dos propiedades. Miren, ahí nada más, yo qué le tendría que decir al usuario, ¿invierte o no? O sea, ¿vamos con tu proyecto de habilitación urbana o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le podría yo decir? ¿Vende mejor tu terreno? ¿O qué tendría que yo darle como conclusión? Porque miren, desde ahí ya zona arqueológica, hay superposición, el estudio de suelos ha salido de esta manera, las zonificaciones de tipo industrial, ¿no? Y el usuario lo que quiere es habilitar para vivienda, ¿no? Como dijo el profesional, bueno, digamos, el participante que colocó el contexto de las 7 hectáreas, que ya lo tenía comprado y le ha salido más alto en términos económicos habilitarlo, ¿no? A ver, ¿qué idea le tendría que dar al usuario? O sea, vamos y hacemos el proyecto de habilitación urbana, te sacamos ahí una parte del terreno porque está en zona arqueológica, ahí no vas a poder hacer nada, etcétera. Aparte de la superposición, ¿cuánto tendría que gastar? ¿Cuánto va a demorar? El terreno ya está ahí y encontramos todas esas deficiencias, ¿no? Y con todas esas deficiencias, el usuario nos pregunta a nosotros como profesionales, ¿usted qué me recomienda? ¿Mejor vendo el terreno o voy con mi proyecto de habilitación?
¿no? Porque puede encontrar varios contextos. Bueno, el tema de la superposición va a tener que ir a un proceso judicial, supongamos, ¿no? ¿Cuánto va a demorar eso? ¿No? A ver, respuestas. Bueno, en todo caso, opiniones. A ver, dice, cambiar de proyecto, si ya lo tiene el terreno hay que terminar de analizar, pero va a ser perder todo. Lamentable, pues, que ya está ahí el terreno, pues, ¿no? Eh, que lo venda, no vender, si no se arrepentirá, tendría que adaptarse. Costo de inversión, vender el terreno, el costo de inversión sería muy grande, venderlo, mejor vender el terreno. Por la zonificación podría haber beneficios, sí, pues, ¿no? Claro, tema industrial interesante, pero tiene superposición, pues, ¿no? Se va a ir a un término judicial. Realizar un análisis beneficio-costo. Imagínense, si desde ahí nada más estoy encontrando estas situaciones, ¿cuánto va a demorar, no? Entonces, esperar que cambien las normas. Pero ¿cuándo, pues? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Miren, y estamos solamente en la primera etapa, o sea, en la primera secuencia. Miren qué tan importante es. Por eso es que quien compra el problema es, lógicamente, es el usuario que se va a aferrar, ¿no? A futuro, tratar de conseguir que le hagan las obras, que cambie de uso, que construya de manera informal, porque al final va a terminar así, construyendo de manera informal. Nunca va a tener una licencia, nunca va a hacer una declaratoria de fábrica formal, ¿no? Ustedes saben que cuando uno construye una vivienda con la ley 29090, al final, o sea, los términos es que la fábrica llega al registro, ¿no? Llega al registro, ¿no? Ese es, digamos, algo formal. Claro, no estamos obligados a declarar una edificación, pero el declararlo implica lógicamente el valor que le estás agregando a tu propiedad, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Construir de manera informal, vivir de manera informal, no tener servicios básicos, no tener partida electrónica. Imagínense, ¿no? O sea, póngase en ese contexto, ¿ya? Eh, y eso que estamos en la selección del terreno, nada más. Bueno, cuando ya pasamos al proceso de elaboración del proyecto, tenemos que ir pues por las normas, con Reglamento Nacional de Edificaciones, cómo vamos a desarrollar los efectos del diseño para un proyecto de habilitación. ¿Se acuerdan en la fotografía del Google, esos lotes sesgados, ¿no? O sea, si es un terreno nuevo, debería ser pues un buen proyecto, ¿no? Buen proyecto. Debería hacerlo de esa manera. Entonces, eso implica muchas situaciones para poder establecer la elaboración de un proyecto de habilitación urbana. El objetivo, claro está que todos van por una licencia, pero en estos momentos, ¿no? En estos momentos ya muchos no quieren ir por la licencia. ¿Para qué voy a sacar licencia si no voy a hacer obra? ¿No? Otros sacan la licencia o obtienen la licencia con fines de mostrarle al comprador y dicen, mira, ya por lo menos tengo la licencia, por lo menos, pero no hacen obras. Ahí se queda estancado, ¿no? Y hay mucha informalidad. Pero cuando obtienen la licencia viene, lógicamente, ya la ejecución de las obras, ¿no? Y es ahí donde la ejecución de las obras, los términos económicos son bastante altos, ¿no? Para desarrollar, pues, todo un proyecto de habilitación urbana, ejecutar obras es, digamos, el proceso más, que es el proceso donde se tiene que invertir más en todo ese sentido. Ahora, cuando nosotros desarrollamos todo el proyecto de habilitación urbana, bien lo podemos hacer por etapas, ¿no? De manera integral, no hay ningún problema, pero considerando cambios que de repente puedan ser a nivel parcial, a nivel total, en alguno de esos sentidos. En la ejecución de obras,
se tiene que establecer, lógicamente, todos los efectos que voy a tener que cumplir de acuerdo a norma y de acuerdo al desarrollo de mi diseño de habilitación urbana, ¿no? Eso implica que al terminar las obras, yo obtenga mi recepción de obras. Recepción de obras es en habilitación urbana y conformidad de obras es en una edificación, ¿no? Y es la edificación y la habilitación van por ese camino, ¿no? En una habilitación, recepción de obras; en una edificación, conformidad de obras, ¿no? Entonces, debo tener todo, absolutamente todo: agua, desagüe, alcantarillado, veredas, pistas, absolutamente todo, todo completo, ¿no? Para que me puedan dar mi recepción de obras. Si no, prácticamente queda ahí establecido. Con ello, llego al registro para la inscripción registral. ¿Y cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo? Obtener las partidas electrónicas de cada lote como predios urbanos, ¿no? Porque lógicamente ya la recepción de obra puede establecer los efectos, ¿no? De la inscripción registral. Entonces, donde más lógicamente se demora son los efectos de la licencia, porque en los efectos de la licencia ustedes saben pues que estamos, estamos sujetos a la calificación. Esto no pasa directamente. O sea, tenemos que ser calificados, no solamente el diseño, sino también la normativa, ¿no? La normativa GH020, la normativa TH010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, para poder establecer, lógicamente, los efectos de lo que significa, eh, lo que significa establecer los efectos de la construcción, que digo, de la ejecución de obras para o con fines de la recepción, ¿no? Con fines de la recepción. Claro está que en los términos de la licencia vamos a ver, pues, a los funcionarios realizar los efectos de la calificación, que lo vamos a ver, para poder realizar, ¿no? El proyecto de habilitación urbana. Voy a nuevamente ingresar para no estar borrando. Ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, los procedimientos administrativos, ¿no? A través de la ley 29090, requisitos, no pueden haber requisitos adicionales a la norma. Eso ya crearía una barrera burocrática, lógicamente, para poder obtener eh, nuestra licencia de habilitación urbana. ¿Ok? Eh, tenemos que dentro del proceso de esta conversión de terreno rústico a urbano, la ejecución de obras se tiene que establecer, ¿no? Los aportes gratuitos se tienen que lógicamente identificar dentro del proyecto para poder tener todo este contexto, ¿no? Ese es ya un contexto gráfico, ¿no? Entonces, poder llegar a establecer la accesibilidad, la distribución de agua, desagüe, energía eléctrica, etcétera, tiene que establecerse físicamente en el proyecto, no solamente en plano. Los espacios públicos tenemos las vías de circulación peatonal y la vía de circulación vehicular, ¿no? Eh, los usos destinados a parque, recreación pública, y que lógicamente son terrenos aptos para ser edificados. Ello implica que existan actores en el proyecto de habilitación urbana, ¿no? Significativamente de toda esa lista que hemos visto, ¿no? En algún momento cuando vamos a seleccionar el terreno o de repente ya tenemos el terreno seleccionado, implica conocer pues que el promotor inmobiliario o habilitador urbano quiera realizar este proyecto de habilitación urbana en todo el contexto. Los propietarios, o sea, uno, dos, tres o más propietarios de terreno, los profesionales que van a implicar, lógicamente, sobre el proyecto de habilitación urbana, el responsable también de la habilitación urbana, y ahí vienen, lógicamente, los profesionales que van a hacer la parte calificadora, ¿no? La comisión técnica, los revisores urbanos, los delegados ad hoc, los delegados de servicios públicos, las municipalidades,
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Esto ya es a nivel registral, el registrador público, ¿no? En SUNAT. Entonces, pasamos por varias etapas, ¿ya? Y que claro está que pasar por la Comisión Técnica, revisores urbanos, todo este proceso implica la revisión de toda la documentación de acuerdo a los requisitos. Entonces, las responsabilidades, pues, a nivel administrativo, civil y penal, están establecidos dentro de la norma para, lógicamente, establecer, ¿no? Lo que en el momento se va a determinar dentro del proyecto de habilitación urbana. Dentro de las obligaciones de los titulares, claro está que deben ejecutar las obras, ¿no? De los proyectos que han sido realmente aprobados, ¿no? Mantener en la obra la licencia, los planos debiendo ser exhibidos cuando sean requeridos por la municipalidad, eh, cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas, ¿no? No podemos alterar algo y decir, bueno, yo quiero hacer pues las vías de 5 metros nada más porque yo lo que quiero es ganar más espacio, no. Entonces, eso implica, ¿no? Que debamos respetar lo que indica la norma. Someterse a supervisión municipal, solicitar la recepción de obras, conformidad, de acuerdo al proyecto que estamos realizando en ese sentido. Eh, Tenemos también las obligaciones de las municipalidades, ¿no? Hay municipalidades que muchas veces te pueden exigir trámites, información o pagos de manera externa. Hay municipalidades, fíjense, o bueno, funcionarios más que todo, ¿no? Y saben muy bien que en el momento que van a desarrollar pues una habilitación urbana, ven todo el contexto, dice, bueno, acá va a haber lotes, ese. Mira, ¿sabes qué? Yo te apruebo tu habilitación urbana, pero siempre y cuando tú me das 2 lotes, ¿no? Así. Ahora, esto es real, ya esto no es algo fuera de lo común, porque ya yo he tenido conversaciones con diferentes personas que han tenido a cargo proyectos de habilitaciones urbanas, proyectos de ese tipo, y lo primero que piden pues es 2 lotes a más, ¿no? Entonces, eso lógicamente implica que algunos proyectos se detengan, otros de repente digan, bueno, ya pues hay que darle sus 2 lotes y con eso es suficiente, que me aprueben mi proyecto, X razón. Bueno, puntos suspensivos. Cumplir, dice, cumplir y hacer cumplir los dictámenes, ¿no? De la comisión técnica, porque hay dictámenes que pueden ser conformes o no conformes, de acuerdo a la evaluación o la calificación, ¿no? Porque nosotros diseñamos, damos, digamos, el proceso para hacer mi habilitación urbana, pero significativamente necesitamos ver cómo está los efectos del cumplimiento de una habilitación urbana, ¿no? Entonces, crea sus efectos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, a ver cómo se presentan, ¿no? Estos dictámenes. Verificar que la ejecución de la obra se dé en conformidad con el proyecto aprobado, ¿no? Y esto sí es vital, ¿no? Es vital en el sentido de que el proyecto que yo voy a realizar, ¿no? Que ya está aprobado bajo licencia, no tenga cambios sustanciales dentro del proyecto, ¿no? De repente, por ahí una modificación de unos logotes, ¿no? Pero no sustancial, para no complicar los efectos del proyecto aprobado. Requerir al administrador el inicio de recepción de obra, de la conformidad de obra o la declaración de edificación, cuando se trata de edificación, pero cuando se trata de recepción de obras, por ejemplo, sucedió en una habilitación urbana, no me sucedió a mí, sino a un colega. Hicieron el parque, perfecto, y en el parque, lógicamente, colocaron pues sus áreas verdes, perfecto, y los mobiliarios que colocaron, ¿no? Bueno, me pareció excesivo, eran los basureros, por ejemplo. Uno eran los basureros y, bueno, el equipamiento, en todo caso, y el otro eran las bancas, ¿no? Las bancas. Ahí está, ¿no? Los bancas y los basureros, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver este, las bancas y los basureros dentro? Ustedes saben que dentro del proyecto de habilitación urbana existe lo que llamamos el plano de ornamentación de parques.
Y en el plano de ornamentación de parques se tiene que establecer qué va a ir en tu parque, pues, ¿no? Qué equipamiento, cómo era el diseño, el número de este equipamiento de basureros, el número de equipamiento de bancas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese equipamiento urbano o ese mobiliario urbano, que tengas que establecerlo aquí, físicamente, ya cuando se recepcionan las obras, tiene que estar ahí. Lamentablemente, quien hizo pues este proyecto colocó pues eran unas bancas antiguas, ¿ya? Como las que utilizaban en algunas plazoletas o plazuelas, ¿no? Eh, y esas no figuraban en el proyecto, eran otro tipo de bancas, por ejemplo, ¿no? Ahí había una modificación. Ahora, en el proyecto, pues creo que se le pasó al cadista o al quien dibujó y colocó, creo que más de 20 basureros en todo el parque, ¿no? Demasiado, ¿no? Y físicamente solamente habían colocado, creo que 8 o 10, ¿no? O sea, faltaba el número de. Y era toda una revolución porque no te damos tu recepción de horas hasta que no esté exactamente igual a lo que tú has colocado en el plan. Miren, ¿no? Y no les daban su recepción de horas. Entonces, este, ese es muchas veces también las situaciones que ocurren en lo que significa recepcionar las obras, ¿no? Las obras de una habilitación urbana y en este caso le sucedió con el tema de los parques. Bien. Eh, Ese es en la práctica, ojo, ¿ya? Ahora, los documentos o la documentación previa, ustedes saben que igual, cuando vamos, por ejemplo, a edificar, vamos a hacer una edificación, ¿qué necesitamos? El certificado de parámetros, ¿no? O sea, en una habilitación urbana no podemos pedir un certificado de parámetros, ¿no? El parámetro sí para una edificación. Pero para una habilitación urbana es necesario el certificado de habilitación, ¿qué digo? El certificado de zonificación y vías. Necesito yo el certificado de zonificación y vías para ver el uso de suelo, la afectación de vías que forman parte del plan vial, ¿no? Los usos de suelo permisibles, los coeficientes máximos, el lote normativo, cuadro de aportes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesito saber si realmente sobre qué me encuentro a través del plan de desarrollo urbano, plan de desarrollo metropolitano y específicamente determinar las acciones si la propiedad va a tener algún recorte, va a haber una afectación vial, ¿no? Eh, puede establecerse de esa manera. Algunos podrán de repente hacer un retiro específico de acuerdo a la proyección vial, de repente que se establece hacia el norte, hacia el sur, hacia el lado oeste o hacia el lado oeste, ¿no? De igual manera, el certificado de factibilidad de servicios para ver las condiciones técnicas para el servicio de lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Sobre la propiedad en cuanto a los servicios de agua y alcantarillado. Esto como parte principal también de los efectos, ¿no? Cuando les explicaba a través de una fotografía en la primera sesión sobre lo que había realizado, por ejemplo, un profesional en un diseño, ¿no? En un diseño específico para un proyecto de habilitación urbana, ¿no? Y prácticamente cortaba en dos el parque, ¿no? Nunca había obtenido un certificado de zonificación y vías y lamentablemente pues no estaba enterado de las normas, etcétera, etcétera. Dentro de las modalidades, lógicamente los proyectos de habilitación urbana empiezan desde la B, la C y la D, ¿no? Las inmobiliarias, lógicamente, trabajan en estas modalidades, B, C y D. No trabajan en la modalidad A, ¿no? Porque lógicamente más trabaja pues el sector del Estado para los efectos de techo propio, de repente fondo mi vivienda, etcétera. Y tiene sus condiciones, cuando hablamos de modalidades, nos dicen modalidad B, habilitaciones residenciales no mayores a 5 hectáreas que constituyan islas rústicas, ¿no? Ya en un momento dado,
de las, a ver, creo que en la otra sesión va a ser, sí, en la otra sesión vamos a establecer los términos de lo que significa una isla rústica y cómo es que se establece gráficamente, cómo se constituye una isla rústica, en qué parte de la normativa se encuentra, etcétera. Lo vamos a hacer más al detalle, ¿ya? No en esta oportunidad. Que se pueda modificar etapa con proyecto integral aprobado también. Y aquí juega un papel importante, bueno, el término del área, ¿no? No mayores a 5 hectáreas. Ya, perfecto. Cuando hablamos de la modalidad C, ya la ejecución se da por etapas con sujeción a proyecto integral. Se puede realizar construcción simultánea con venta garantizada de lotes o construcción simultánea de viviendas con venta de viviendas edificadas, ¿no? Entonces, esta modalidad lo utilizan, sí, de cierta manera, la mayoría de inmobiliarias, esta modalidad C, y en algunos propietarios que recién de repente empiezan, utilizan la modalidad B y, lógicamente, de repente hasta pueden aplicar esta modalidad C. Ahora, en la modalidad D casi no se interviene porque muy, digamos, específicamente se encuentran colindando con zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas, ¿no? Si recuerdan cuando les había hablado acerca de la selección del terreno, ¿no? Cuando seleccionamos el terreno, pues no lo seleccionamos para ir hacia una modalidad D. O sea, no vamos a seleccionar un terreno colindante con una zona arqueológica y que lógicamente me pueda yo establecer ahí y ya pues, como ya lo escogí ahí, yo tengo que hacer mi modalidad de no, pues, ¿no? Nadie se escoge un terreno para a este tipo de modalidad. ¿Por qué? Porque normalmente se encuentran fuera del área urbana y eso sí requiere planeamiento integral, ¿no? Entonces, estos proyectos normalmente es que ya se encuentran establecidos, ya, o sea, ya está el terreno ahí con esas características y que lamentablemente ninguna inmobiliaria apuesta, ¿no? Por una modalidad D en ese sentido, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver ya en algún momento más a detalle para poder establecer eh, ejemplos en ese sentido. Dentro de lo que significa el planeamiento integral, ¿no? Cuando el área dice por habilitar esté comprendida en los PDU o zonificación, o el área por habilitar no colinde con zonas habilitadas, ¿no? Una propiedad rural, ¿no? O un predio rústico, tienes que presentar un planeamiento integral, ¿no? O de repente este proyecto o este terreno no colinde con zonas habilitadas. Y como no colinda con zonas habilitadas, lógicamente también tengo que presentar mi planeamiento integral, ¿no? Entonces, ello también lo vamos a hacer constar en este ejemplo que nos señala una ordenanza que aprueba el procedimiento de planeamiento integral con fines de anexión al área urbana y asignación de zonificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, nos dice el volumen está un poco bajo. A ver, sí me pueden escuchar, ¿no? A ver, me confirma. Creo que se puso inestable el audio. A ver, solamente me confirman si se puede escuchar o levanto mal la voz. Ya, listo. Entonces, en este ejemplo, la municipalidad aprueba esta ordenanza, ¿no? De una propiedad de un predio de 37,000 y tantos metros cuadrados, o sea, casi 3,7 hectáreas, para aprobar este procedimiento de planeamiento integral con fines de anexión al área urbana, ¿no? Entonces, eh, esta municipalidad, cuando realiza, lógicamente, esa anexión, porque de eso se trata el planeamiento integral, de realizar esta anexión al área urbana y asignación de zonificación, ¿no? Entonces, vean, el predio tiene una unidad catastral, tiene 3,7 hectáreas, o sea, 37,000 metros cuadrados, tiene una partida registral, es un lote de terreno rústico,
Ahí está. Y que la zonificación dice de zonificación correspondiente a zona de tratamiento estratégico, zona areasa, uso agrícola, a zona urbana de densidad media y comercio zonal, ¿no? Dice, presentado por los administrados, aprobado, dice, por el decreto supremo, significándole que la solicitud cuenta con la evaluación técnica de la Gerencia de Obra de Desarrollo Urbano. Sugerencias son los que indican a continuación, ¿no? Y aquí se establece. Entonces, se proyecta, lógicamente, el área normativo, el frente mínimo, altura máxima, toda la normatividad urbanística que tiene que significativamente especificarse sobre su proyecto. Entonces, y además se adicionan estos artículos donde precisan la presentación de los planos de zonificación de uso de suelo, la propuesta, ojo, la propuesta, ¿ya? Eh, Ahí aparece plano de localización, plano de entorno, uso de suelo, plano de accesibilidad de vías y propuestas, plano de planeamiento integral propuesta, perimétrico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está que toma su tiempo, ¿no? Pero significativamente es lo que se precisa de acuerdo a normas, ¿no? Claro, es como si estuviésemos frente al gobierno regional, ¿no? El gobierno regional, si queremos independizar predios rurales y esperar hasta que nos entreguen nuestro certificado de información catastral, también, ¿no? Se puede demorar medio año o más, ¿no? Pero bueno. Y en ese artículo dispone que la municipalidad incorpore al plano de propuesta de planeamiento integral de asignación de zonificación, ¿no? Precisar que el planeamiento integral tiene un horizonte de largo plazo de 10 años, ¿no? Sin embargo, la vigencia del planeamiento integral concluye cuando se aprueba el planeamiento integral o el PDU, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, esa es un poco la formalidad de lo que se realiza cuando se establece un procedimiento de planeamiento integral con fines de anexión al área urbana y asignación de zonificación. Voy a salir para no ingresar. Listo, ya está. Veamos. Bien, entonces, a nivel de datos específicos de una habilitación urbana nueva para a través de la licencia, la vigencia pues es de 36 meses, ¿no? Tiene una prórroga de 12 meses, una revalidación hasta por 36 meses, de acuerdo a la ley 29090. Hay causales de interrupción de la licencia en caso de incumplimiento de las normas urbanísticas. Los proyectos, lógicamente, a nivel de ejecución, ¿no? Cómo va el sentido del proceso, ¿no? De limpieza de terreno, la ejecución de las obras. De repente estoy empezando aquí como primera etapa, ¿no? Luego paso en esta segunda, paso esta tercera, comienzo a hacer esta cuarta, llego aquí y termino de esta manera ya habilitado, ¿no? Entonces ahí tendrás en cuenta pues que tiene todas las condiciones. Aquí ya, por ejemplo, tiene en esta última fotografía tiene ya todas las condiciones urbanísticas para que en ese sentido el, el usuario, ¿no? O el comprador de este lote ya puede edificar, ¿no? Tiene todo el contexto, perfecto, ¿no? Aquí yo tendría las opciones mejores establecidas para comprar un lote de terreno, ¿no? Pero imagínense comprarlo aquí, ¿no? Aquí nada más. Si yo compro un lote de terreno aquí, ¿ya? Por lo menos asfaltaron ahí la vía, pero de ahí no hay nada más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso podría pasar. Entonces, eso ya creo que lo hemos conversado, ¿no? Acerca de quien compra la propiedad puede estar comprando un problema a futuro y al final de repente está vendiendo todos esos aspectos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Una imagen de ya un proyecto finalizado. Entonces, la normativa
dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos la norma GH020 y estas normas van a determinar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la construcción, ¿no? Dentro del ámbito de lo que significa un proyecto de habilitación urbana, ¿no? Entonces, eh, hay principios generales del Reglamento Nacional de Edificaciones, solamente los voy a nombrar, ¿no? Para la seguridad de las personas, la calidad de vida, la seguridad jurídica, ¿no? De la subordinación del interés personal, el interés general, del diseño universal. Bueno, esto casi no se cumple, la verdad, ¿no? Dentro de los efectos hasta de las edificaciones, muchas veces no se cumple el diseño universal, ¿no? Acceso o adaptación a un diseño especial. Pero en fin, esa ya es una parte arquitectónica. Entonces, dentro de la norma GH020, los componentes de diseño urbano juegan un papel importante para establecer toda la accesibilidad a los espacios públicos para poder establecer, lógicamente, la circulación vehicular, peatonal, los parques, ¿no? El uso público, los lotes, lógicamente, que van a servir para establecer las futuras edificaciones, ¿no? Entonces, eh, claro está que dentro de los aspectos normativos muchas veces eh, el comprador, o sea, yo compro un lote de terreno, ¿no? ¿Cómo es, no? Miren, ¿cómo funciona, no? Parece extraño. Dice, yo compro un lote de terreno, voy a graficar acá el lote de terreno. Ya. Viene un comprador y dice, yo compro un lote de terreno formal porque tiene partida electrónica y tiene, ¿no? O sea, yo compro un lote formal porque tiene partida electrónica, tiene habilitación urbana y ya tiene su recepción de obras. Tiene todo, perfecto, ¿no? Pero cuando yo voy a construir mi edificación, ¿no? Cuando voy a construir mi edificación, lo hago de manera informal, ¿no? Informal, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta en las urbanizaciones que desarrolla, por ejemplo, Centenario, los portales, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Que lo que yo he comprado de manera formal, o sea, tiene todo, agua, luz, desagüe, todo, al final resultó siendo informal, ¿no? O sea, construyo de manera informal, porque no tengo, ya gasté todo esto, ya no tengo para obtener una licencia. Así que voy a construir de manera informal. Por eso es que ven casas o viviendas informales, formales, otros sin licencia y otros con licencia. El diseño de vías también es importante, ¿no? Establecer, no es que se me ocurra o se le ocurra digamos, al propietario decir, no, mira, yo no quiero vías demasiado extensas o anchas, ¿no? Porque es suficiente con 5 metros, ¿no? No es la palabra ni siquiera la opinión del usuario, o sea, esto ya está normado, ¿no? Dentro de la norma GH020, el diseño de vías, ¿no? Constituido lógicamente por pasajes, vías locales, colectoras, principales, secundarias, etcétera, ¿no? Que lógicamente va a poder establecer el acceso, ¿no? La salida, tanto a nivel peatonal como a nivel vehicular. Y esto está también estipulado dentro de la norma específica, los anchos de vía o las secciones viales que se van a tener que establecer. Ahí está, ¿no? Este cuadro que ven ahí establece las vías locales principales, las vías locales secundarias, y no es que se me ocurra a mí decir yo voy a hacerlo mejor de metro 20, metro 15 o un metro 05 y ya suficiente con eso, no. Porque todo esto está bajo evaluación, ¿no? Y miren, hay a nivel de vivienda, a nivel comercial, a nivel industrial y a nivel de usos especiales. Pero nosotros nos concentramos acá, a nivel de vivienda. Entonces, esto no puede variar, ya está normado, ¿no? Tú establecerás de acuerdo a tu diseño si vas a colocar vías locales principales o simplemente vías locales secundarias. Y se tiene que respetar esto. Si yo, por ejemplo, se me ocurre y dice, mira, ¿sabes qué? En vez de las veredas vamos a colocarle un metro. Y te observan todo, pues todo tu proyecto. Las veredas no son un metro. Pero de acuerdo a norma,
de la GH020 en las sesiones viales que dice, ¿no? Dice 1,20 m, no dice 1 metro. Observado, no conforme, y te hacen cambiar tu proyecto. ¿Eso puede ocurrir? Sí. Entonces, no podemos hacer variar esto. Ahora, ¿quién varía esto? Los informales, pues, ¿no? O sea, hay otros, muchos profesionales que desconocen, ¿no? Los efectos de las secciones viales y hasta colocan 0,90, creo, ¿no? Dicen, no, pero arquitecto, yo he visto veredas de hasta 0,90. Yo les pregunto, ¿dónde están establecidos utilizar veredas, aceras o veredas de 0,90 centímetros? A ver, ¿han podido ver algún proyecto donde se establezca 0,90 de veredas? ¿O hay proyectos que se pueden establecer de esa manera? Esto se puede ver en las viviendas de interés social, los BIS. Ahí sí se puede ver de hasta 0,90 centímetros para las viviendas de interés social, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, ¿no? Y hay hasta secciones menos que las que aparecen acá en esta norma. Entonces, claro está que un proyecto de habilitación urbana, pues no va a 0,90, pues, ¿no? Entonces, en los proyectos de vivienda de interés social, sí lo establece, ¿no? Circulaciones mínimas, secciones mínimas, y que eso, ¿no? Podría determinar, pues, que el mismo estado prácticamente es como los módulos, ¿no? Ustedes conocen, pues, los módulos de techo propio. Creo que te dan 60 metros cuadrados y te construyen 35, creo, ¿no? 60 metros cuadrados y te dan 35 metros cuadrados y ahí está, pues, tu vivienda, ¿no? Todo un negocio prácticamente, ¿no? Pero para mí no es una vivienda, es un cajoncito prácticamente donde van a vivir pues 5 o 6 personas de repente, ¿no? Ellos crean la informalidad. Miren, el Estado crea la informalidad, ¿no? O sea, tienes las reglas aquí, creas más informalidad, ¿no? Entonces, imagínate pues en 60 metros cuadrados, pues, ¿no? Y les hacen creer pues en el plano que tienes, bueno, sala, comedor, dormitorio, bueno, cocina no es, ¿no? Es un pequeño kitchen el que le llaman. Y bueno, espacios totalmente reducidos, pues, ¿no? Prácticamente giras y ahí estás encontrando tu sala, comedor, cocina, todo, ¿no? Pero en fin, ¿no? O sea, el Estado crea la informalidad, les da acceso más a la informalidad. Por eso es que casi la mayoría hasta quieren hacer estos tipos de proyectos, o sea, quieren vender lotes ahora ya no de 90 metros cuadrados, fíjense. Algunos clientes me dicen, arquitecto, pero yo he visto hasta de 60 metros cuadrados, ¿por qué yo no hago mi proyecto así? Pero esto no, pues, o sea, ¿cómo vas a vender viviendas de hasta 60 metros cuadrados? Imagínense, ¿no? O sea, son cajón, ¿qué vas a desarrollar? A ver, ahí. Sí, pues, pero a futuro ya el que compra va a construir hacia verticalmente, ¿no? Esa es la salida. Bueno, en fin, son situaciones que propone el Estado. Bien, señor, entonces con ello hemos llegado a esta finalización de este módulo número 4. Nos veríamos de acá hasta el día miércoles 21, ¿no? Sí, miércoles 21 en la siguiente sesión. Bien, señores, con ello finalizamos esta sesión. Les agradezco su participación. Igual, yo voy a dejar nuevamente mi correo para alguna comunicación. Ahí está. Se les agradece su participación y nos estamos viendo el día miércoles 21. Sí, miércoles 20.